Guerra y paz, de León Tolstoy. Tercera parte. Capítulo 14. El plan de batalla de Austerlitz era el siguiente. El centro del ejército ruso lo constituía la cuarta columna, frente a la que se encontraban los emperadores, el ala izquierda las tropas de Buxhevden y la derecha el destacamento de Bagration. Los ejércitos rusos debían avanzar hacia la derecha, formando un ángulo recto del cual uno de sus lados lo compondría la primera, segunda, tercera y cuarta columnas, y el otro lado el destacamento de Bagration. En este ángulo recto, según habían supuesto los aliados, debían ser detenidas y atacadas las tropas enemigas, pero Bonaparte, preveyéndolo, en lugar de esperar el ataque de los aliados en una sola masa, avanzó atacando ese mismo ángulo que constituían las dos líneas de los aliados en el punto de las colinas de Pratzen, y habiendo perforado ese ángulo, desgarró el ejército en dos partes, de las que una, la mayor, nuestra ala izquierda, se encontraba en el valle entre estanques y arroyos. El ataque de nuestro flanco izquierdo fue débil, falto de simultaneidad e insuficientemente enérgico, porque por circunstancias imprevistas la marcha de las columnas fue retenida y llegaron unas cuantas horas después de la hora que tenían fijada. Las circunstancias imprevistas aparecen más cuanto más vergonzosa resulta la derrota en la batalla. Todas estas situaciones imprevistas, que se repitieron regularmente, hicieron que esos 25,000 rusos, en el curso de 2 horas, fueran contenidos por la división de 6,000 de Friant y que Napoleón tuviera la oportunidad de dirigir todas sus fuerzas a ese punto que le parecía más importante que los demás, precisamente en las colinas de Pratzen. En el centro, donde se encontraba toda la guardia, debía permanecer más a la derecha la caballería austriaca y la reserva de la guardia, pero por circunstancias imprevistas, la caballería austriaca no se encontraba en su sitio, y la guardia cayó en primera línea. La guardia avanzó a su hora designada, con las banderas desplegadas, música, vistiendo ropas extraordinariamente pulcras y guardando un orden ideal de ensueño. Los colosales tambores mayores, moviendo y arrojando al aire sus masas, marcharon por delante de los músicos. Los oficiales de la caballería jinetearon 1,000 caballos. La infantería fue modestamente, como todos los soldados, a sus puestos, y marcaban el paso de todos los regimientos que le seguían al mismo tiempo. El gran príncipe Konstantín Pavlovich, con el coleto blanco de caballero de la Guardia Real y un brillante casco dorado, iba al frente de la guardia montada. La guardia pasó a través de arroyos en el Walk Mul y se detuvo siguiendo una versta en dirección a Blasowitz, donde ya debía encontrarse el príncipe Liechtenstein. Ante la guardia se divisaron ejércitos que al principio fueron tomados por los nuestros por la columna del príncipe Liechtenstein. El cesarevich dispuso a la infantería de la guardia
en 2 líneas con la extensión del frente. En la primera estaban los regimientos de Preobrazhensky y de Semenov, teniendo la frente de la compañía de artillería del medio precisamente al gran príncipe Mijail Pavlovich. En la segunda se encontraban el regimiento de Ismailov y el batallón de cazadores de la Guardia. En el flanco derecho de los batallones había 2 cañones. Detrás de la infantería estaban dispuestos los Leib húsares y la guardia montada. Según la disposición, delante de la guardia debía encontrarse la caballería austriaca. Cuando, de pronto, de las tropas que se divisaba adelante y que habían sido tomadas por austriacas, voló una bala que desconcertó a todo el destacamento de la guardia y a su mando, el gran príncipe. Las tropas que se veían delante no eran nuestras, sino del enemigo, que no solo disparaba, sino que había tomado la ofensiva directamente contra la guardia, que no se encontraba moralmente preparada para la acción. Allí, en el centro, exactamente, esas mismas circunstancias fatales, pero imprevisibles, hicieron que la caballería austriaca, debiendo encontrarse frente a la guardia, tuviera que alejarse, dado que el emplazamiento en el que estaba colocada, lleno de hoyos y barrancos, impedía la actuación de la caballería, y a consecuencia de ello, la guardia entró en batalla inesperada e imprevisiblemente, y a pesar del brillante ataque del batallón Preobrazhensky y de los caballeros de la Guardia Real, como dice la historia bélica, ésta tuvo que batirse en retirada muy pronto por el mismo camino por el que desde Pratzen se retiraban otras columnas. Según la orden, Bagration debía ser el último con su flanco derecho en dar con el enemigo y rematar su derrota, pero se advirtió muy pronto que no solo no se había quebrantado al enemigo en todos los otros puntos, sino que éste había tomado la ofensiva, y por esa razón el príncipe Dolgorúkov se limitaba a defenderse y a retirarse. Al igual que en Schegegraben, el príncipe Bagration cabalgó lentamente en su blanco caballo caucasiano frente a las filas, exactamente igual que en aquella ocasión dio muy pocas órdenes e indicaciones, e igual que entonces, la acción de su ala derecha salvó a todo el ejército y él se retiró en completo orden. Capítulo 15. Al comienzo de la batalla, sin querer ceder a la demanda de Dolgorúkov de comenzar el ataque, el príncipe Bagration propuso enviar a su ordenanza de servicio Rostov al comandante en jefe para dirigirle esta pregunta. Bagration sabía que por la distancia de casi 10 verstas que separaba un flanco del otro, si no mataban a Rostov, lo que era bastante posible, y si llegaba a encontrar al comandante en jefe, cosa harto difícil, no alcanzaría a volver antes de la tarde. ¿Y si encuentro antes al emperador que al comandante en jefe, su excelencia? Dijo Rostov con la mano en la visera. Le puede preguntar a su majestad, le dijo apresuradamente Dolgorúkov, interrumpiendo a Bagration. Rostov salió al galope, sin pensar en el riesgo, y sin caber en sí de gozo. Le había dado tiempo a dormir unas cuantas horas antes del alba, y se sentía alegre, audaz, decidido, con ese elástico movimiento y seguridad en la suerte, en ese estado de ánimo en el que todo parece posible y fácil. No se acordaba de sus sueños del día anterior, de estar cerca del emperador, pero esos sueños eran tan vivos que habían quedado en su imaginación las huellas de lo que había sucedido de verdad. No pensaba entonces ni en el riesgo que corría, ni en el fracaso en presencia del emperador, ni aún menos en la posibilidad del fracaso de nuestro ejército. El emperador estaba con sus tropas. El día era claro, alegre. Su alma estaba colmada de gozo y felicidad. Solo hay que orientarse, para no perder el camino, pensaba él galopando alrededor del bien alineado escuadrón de caballería de Uvarov, que aún no había entrado en acción. Delante suyo escuchó descargas lejanas, que en el fresco aire de la mañana
se escuchaban en intervalos de 2 o 3 disparos, lo que les hacía ser similares a una trilladura infructuosa y que no inspiraban ninguna sensación desagradable ni de horror. Eran sonidos alegres. Por delante de él se divisaban masas de infantería en movimiento, e igual que en la noche del día anterior, todo le parecía confusión. Hoy creía firmemente en que todo estaba planeado, y que cada uno conocía su posición y deber, y aunque esto no fuera así, todo iría muy bien. Cuanto más avanzaba las descargas, se hacían más intensas, y veía menos por delante de él. Acercándose a la guardia, advirtió que algunos jinetes galopaban hacia él. Kutuzov y el emperador no deben estar muy lejos de aquí, pensó él, y espoleó el caballo en la dirección de los jinetes. Eran nuestros Leib ulanos, cuyas desordenadas filas volvían del frente, algunos sobre el caballo y otros muertos y ensangrentados. Rostov se hizo a la izquierda con su caballo y cabalgó lo más rápido que pudo. Yo no tengo nada que ver con eso, pensó. Tengo que encontrar al comandante en jefe lo antes posible. No le dio tiempo a avanzar unos cientos de pasos más, cuando a su izquierda, por el mismo camino por el que él iba, surgieron sobre toda la extensión del campo una enorme masa de jinetes montando caballos pardos y negros y vistiendo uniformes, corazas y cascos blancos, que iban al trote directos hacia él. Era el ataque de 2 escuadrones de la Guardia Montada contra la caballería francesa. Rostov lanzó su caballo a todo galope para salir del camino de estos escuadrones que aceleraban la marcha y que a todo galope podían atropellarle. Ya era audible ese sonido tintineante, ese terrible sonido tintineante, ese sonido que parece el de un huracán, de los caballos que se acercan, ya más de la mitad de la Guardia Montada galopada, casi sin poder contener a los enérgicos caballos. Rostov veía sus acalorados rostros de un rojo encendido. Ya escuchaba las voces de mando. ¡Marchen! ¡Marchen! Cuando Rostov apenas alcanzó a esquivarlos. El caballero de la Guardia Real, que se encontraba en el extremo de la formación, un hombre de colosal envergadura, con un rostro lúgubre y de pómulos salientes, que alzaba el sable con furia, como si quisiera cercenar incluso su cabeza, hubiera tirado irremisiblemente a Rostov de su beduín. A Rostov le parecía ser tan pequeño y débil en comparación con esos hombres y caballos tan enormes. Si no se le hubiera ocurrido menear la naigaica delante de los ojos de su caballo. El pesado caballo pardo, con manchas, que parecía tan confuso y agitado como su jinete, se apartó bajando las orejas. Pero el caballero de la Guardia Real, picado de viruelas, le clavó con fuerza las espuelas en los flancos, y el caballo, sacudiendo la cola y estirando el cuello, continuó aún más veloz. Apenas hubo esquivado a la caballería, escuchó sus gritos ¡hurra! Y al mirar, vio que sus filas delanteras ya se mezclaban con otras, seguramente las de las caballerías francesas con sus rojas charreteras. Aquel era el brillante ataque de la caballería que sorprendió a los propios franceses. Tiempo después, a Rostov le horrorizó escuchar que de toda esa masa de jinetes descomunales y hermosos, de todos esos brillantes y ricos jóvenes oficiales y cadetes montados sobre 1000 caballos, tan llenos de belleza, fuerza y vida, tras el ataque, de todo el escuadrón solo quedaron 18. Pero en ese instante en el que Rostov había evitado felizmente el peligro de ser arrollado, envidió a la caballería de la guardia. La envidió, pero en ese mismo momento pensó en todos los riesgos que aún debía correr, toda la felicidad que podía alcanzar, y que incluso seguramente alcanzaría. Estaba seguro de ello. Hablando con el mismísimo emperador, que dejando de mirar siguió galopando en dirección al flanco izquierdo, donde debía estar el alto mando. Pasaba al lado de la infantería de la guardia sin siquiera pensar en su amigo Boris,
cuando escuchó una voz que le llamaba por su nombre y le preguntaba qué hacía en su destacamento. Ya hace rato que partí de allí. Parece que va bien, gritó Rostov deteniendo el caballo. Y nosotros, hermano, hemos caído en la primera línea, dijo con una sonrisa indeterminada Boris, cuyo rostro tenía un tono encarnado. ¿Y qué tal ha ido?, preguntó Rostov. Los hemos rechazado, gritó alguien. Rostov, alegre, siguió adelante al galope. Al sobrepasar a la guardia, escuchó por delante suyo descargas en el lugar en el que se encontraba nuestra retaguardia y donde no se podía estar el enemigo. ¿Qué puede ser eso?, pensó Rostov. Eso no es el enemigo. No puede ser. Ellos, pensó él refiriéndose en general a los mandos, saben lo que hacen. Sin embargo, tuvo que convencerse a sí mismo para acercarse a las tropas en las que se escuchaban y veían las descargas que aún continuaban. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?, preguntaba Rostov, poniéndose a la altura de los grupos de soldados rusos y austriacos que corrían en un mixto tropel, cortándole el camino. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?, le respondían en ruso, en alemán y en búlgaro el tropel de corredores, sin entender lo mismo que él lo que sucedía. Han disparado sobre los austriacos, gritó uno. Pero que se los lleve el diablo. Son unos traidores. Ve a verlo tú mismo. Los han abatido. ¿Los han abatido? Que se vayan al diablo. Los insultos y los gritos se acallaron los unos a los otros. A Rostov le habían ordenado buscar a Kutuzov en la aldea de Pratzen, y aún desde el flanco derecho le habían indicado las colinas de Pratzen y las iglesias alemanas. Ahora se encontraba delante de ellas, sin creer lo que veían sus ojos, mirando los cañones franceses y las tropas en torno de la aldea. Siendo informado por un oficial de que las colinas de Pratzen habían sido tomadas por los franceses, cuyas baterías podían ver a simple vista, Rostov trató de alejarse galopando de los que huían y entrar en el camino de retirada. Habiendo entrado en el camino principal de retirada o de carrera del ejército ruso, vio un cuadro de desorden y confusión aún mayor. Carros y carretas de todo tipo, soldados rusos y austriacos de todos los cuerpos, heridos y muertos, toda esa mezcolanza hormigueaba bajo el siniestro sonido de las balas que volaban en el claro y soleado mediodía desde las baterías francesas, emplazadas en las colinas de Pratzen. ¿Dónde está el emperador? ¿Dónde está Kutuzov?, preguntaba Rostov a todos, y de ninguno recibía respuesta. Hermano, ya hace tiempo que todos se han largado, le dijo a Rostov un soldado riéndose por alguna razón. Otro, que evidentemente era ordenanza o maestrante de una persona importante, le aclaró a Rostov que hacía una hora que había pasado como alma que lleva el diablo un coche por ese camino llevando al emperador, que se encontraba gravemente herido. No puede ser, dijo Rostov. ¿Seguro que es algún otro? Yo mismo le he visto, Excelencia, dijo el ordenanza con una sonrisa de seguridad. Ya es hora de que conozca bien al emperador. Le he visto muchas veces en San Petersburgo, igual que le estoy viendo a usted. Iba en el coche, pálido como la muerte, e Ilya Ivanovich iba sentado en el pescante. ¿Cómo corrían los 4 caballos negros al pasar por nuestro lado? Ya es hora de que conozca los caballos del zar y a su cochero Ilya Ivanich, y que sepa que el cochero Ilya no lleva a otro que no sea el emperador. Sumido en la desesperación y destrozado por la confirmación del expresivo ordenanza, Rostov siguió adelante, intentando hallar a alguno de los mandos y sobre todo a Kutuzov. Las noticias que le había dado el ordenanza tenían cierto fundamento. Ciertamente
Habían visto cómo el cochero del zar, Ilya, llevaba a toda prisa a alguien muy pálido en el coche, pero no era el emperador, sino el mariscal de la corte, el conde Tolstói, que había acudido, igual que los demás, a admirarse de la victoria sobre Bonaparte. El comandante en jefe ha muerto, dijo un soldado ante la pregunta de Rostov. No, ese es otro. ¿Cómo se llama? Kutuzov está en esa dirección, en la aldea. El soldado señaló hacia la aldea de Gostieradek, y Rostov galopó en esa dirección, por la que se veían en la distancia una torre y una iglesia. ¿Qué prisa tenía? ¿Qué podía decirles ahora al emperador o a Kutuzov? No vaya por ahí directo a la aldea, excelencia, le gritó un soldado. Por ahí le matarán. Pero, ¿qué dices? Dijo otro. ¿Por dónde va a ir? Por ahí está más cerca. Rostov reflexionó un instante y se echó al galope precisamente por la dirección por la que llegaba antes y con mayor peligro. Va, ahora qué más da, pensaba él. Atravesó la extensión en la que había más muertos, soldados que habían caído cuando huían de Pratzen. Los franceses aún no ocupaban ese sitio, y los rusos, que estaban vivos o heridos, ya lo habían abandonado. En el campo, como montones sobre tierra bien labrada, yacían grupos de 10 y 15 hombres muertos y heridos. Los heridos se arrastraban de 2 en 2 o de 3 en 3, y los desagradables, y en ocasiones, como le parecía a Rostov, fingidos gemidos y gritos que emitían, se acrecentaban cuando se les acercaba, como si quisieran que él se apiadara de ellos. Unos le rogaban que les ayudara, le pedían agua, otros gritaban y maldecían, otros gemían y agonizaban. Rostov advirtió que algunos soldados, que no estaban heridos, les quitaban las botas a los muertos. Las botas son lo más valioso que hay para un soldado. Y se alejaban corriendo del terrible campo. Rostov no se detuvo. No solamente no prestó su ayuda, sino que ni tan siquiera miró a los caídos, los que mirándole de reojo seguían con la mirada a su caballo. Tenía bastante con temer por sí mismo, no por su vida, sino por su hombría, que le era muy necesaria, y que sabía que no resistiría la vista de esos desgraciados. No tenía miedo, pero un instinto oculto, como le sucede a todo el mundo en una guerra, le obligaba a ser no solamente insensible e indiferente hacia ese sufrimiento, sino que incluso ese instinto le ocultaba todo lo de alrededor, de tal modo que hacia la muerte y el sufrimiento de esos miles de personas experimentaba un interés menor que por el dolor de muelas de un amigo en tiempo de paz. Los franceses, que habían cesado de disparar sobre ese campo cubierto de muertos y heridos, porque ya no había nadie vivo en él, al ver al ayudante de campo que cabalgaba por él, probablemente por broma o pasatiempo, dirigieron hacia él los cañones y le lanzaron unas cuantas balas. El sentimiento producido por esos horribles sonidos sibilantes y los muertos a su alrededor se fundieron en Rostov en una sensación de espanto y de lástima por sí mismo. Se acordó de la última carta de su madre. ¿Qué sentiría ella, pensó él, si me viera ahora, en este campo, con los cañones dirigidos hacia mí? No le alcanzó ni una bala. Llegó felizmente a Gostieradek. Allí había tropas rusas, que aunque estaban confusas, guardaban un gran orden. Ya no llegaban allí los proyectiles franceses, y el sonido de las descargas parecía lejano. Allí ya todos veían claro y comentaban que la batalla se había perdido. La batalla se ha perdido, pero por lo menos yo estoy vivo y sano, pensó Rostov. Gracias a Dios. Solo me queda cumplir con el encargo. A quien fuese que se dirigiera, nadie podía decirle ni dónde se encontraba el emperador ni dónde estaba Kutuzov, pero le recomendaron dirigirse a la izquierda
fuera de la aldea, pues habían visto allí a alguien de alto mando. Recorrió aún 3 verstas, y pasando al lado de las últimas tropas rusas, a la izquierda, cerca de un huerto atravesado por una acequia, Rostov vio a 2 jinetes que se encontraban al lado de la misma. Uno, con un penacho blanco, en el sombrero parecía un general, y por alguna razón le resultaba a Rostov conocido. El otro, un jinete desconocido, montando un precioso caballo alazán, se acercó a la acequia, espoleó el caballo y, soltando las riendas, saltó con facilidad por encima de la acequia. Solo un poco de tierra removida por los cascos traseros del caballo cayó al fondo. Haciendo virar bruscamente al caballo y saltando de nuevo sobre la acequia, se dirigió respetuosamente al jinete del penacho blanco, evidentemente intentando convencerle de que hiciera lo mismo. El jinete, cuyo porte le resultaba familiar a Rostov y que por alguna razón atraía involuntariamente toda su atención, hizo un gesto negativo con la cabeza y la mano, y por este gesto Rostov reconoció al momento a su ídolo, su adorado emperador. Pero ese no podía ser él, solo en medio de ese campo vacío. Pero en ese instante Alejandro volvió la cabeza, y Rostov reconoció los amados rasgos que tan vivamente se habían grabado en su memoria. El emperador estaba pálido, sus mejillas caídas y los ojos hundidos, pero a Rostov le pareció que había un mayor encanto y dulzura en sus rasgos. Rostov se sintió feliz al saber que el rumor sobre la herida del emperador era falso. Era feliz porque podía verle, y porque podía e incluso debía dirigirse directamente a él y hablarle, lo que constituía la más elevada meta de sus deseos. Pero como un muchacho enamorado que se queda pasmado y tembloroso, sin atreverse a expresar sus sueños, y mirando asustado a su alrededor, buscando ayuda, o la posibilidad de una demora o de una huida, cuando llega el ansiado momento y se encuentra a solas ante su amada, así Rostov, en ese momento, en el que había alcanzado aquello que deseaba más que cualquier otra cosa en la vida, no se atrevía ni sabía cómo acercarse al emperador, y se imaginaba 1000 razones por las que eso resultaba inadecuado, embarazoso e imposible. ¿Cómo? Es como si aprovechara la ocasión de que se encuentra solo y triste. Puede ser que le resulte desagradable y duro mostrarse ante un desconocido en estos momentos de tristeza. Y además, ¿qué le puedo decir ahora, cuando solo con verle se me para el corazón y se me seca la boca? Rostov había olvidado los innumerables discursos, que desde el momento en que empezó a sentir esa pasión por el emperador, pensaba decirle en la soledad de la noche de su vida en el campamento. Pero la mayor parte de esos discursos tenían lugar en otras circunstancias. En su mayoría servían para momentos de victoria, de festejo y sobre todo en su lecho de muerte, a causa de alguna herida, en el momento en el que el emperador le agradecía su heroica actuación y él, muriéndose, le confesaba su amor demostrado en la batalla. Además, ¿qué le voy a preguntar al emperador de sus órdenes para el flanco derecho cuando he llegado hasta tan lejos que hasta la noche no alcanzaré a regresar? No, decididamente no debo acercarme a él. Puede resultar inoportuno. Antes morir 1000 veces que recibir una mala mirada suya o causarle mala impresión. Y con tristeza, casi con desesperación del corazón, Rostov se alejó a pie sin dejar de mirarle. Rostov no reparó en que más importante que todas sus suposiciones había una que él no había contemplado. El emperador estaba agotado, enfermo, triste y solo. Sencillamente necesitaba ayuda, bien para cruzar la acequia, que no se atrevía a saltar con su caballo, o para enviar a buscar su coche y a sus ayudantes. Mientras Rostov hacía todas estas reflexiones y se alejaba con tristeza del emperador,
el conde alemán de Liefland-Toll, el mismo que había transmitido la disposición la víspera de la batalla, pasó por casualidad por ese preciso lugar, y sin hacer ninguna reflexión, se acercó directamente al emperador, ofreciéndole sus servicios, y le ayudó a cruzar a pie sobre la acequia, hizo pasar a su caballo, y cuando el emperador se sentó agotado bajo un manzano, se quedó a su lado. Rostov vio desde la distancia, con envidia y arrepentimiento, cómo Toll hablaba con el emperador larga y ardorosamente, y cómo el emperador, que evidentemente se había echado a llorar, se tapaba los ojos con las manos y estrechaba la mano de Toll. Yo podría estar en su lugar, pensó para sí Rostov, y cabalgó más lejos con una total desesperación, sin saber él mismo a dónde se dirigía y por qué. Esa desesperación era aún mayor, porque sentía que su propia debilidad era la causa de su dolor. Él habría podido, no solo habría, sino debía haber podido acercarse al emperador. Y esa hubiera sido la única ocasión de mostrar al emperador su lealtad. Y no lo había aprovechado. ¿Qué es lo que he hecho?, pensó él. Y haciendo virar al caballo, galopó al lugar donde había visto al emperador. Pero ya no había nadie allí. Solo vio carros y carrozas. Por un postillón, supo que el Estado Mayor de Kutuzov se encontraba cerca, en la aldea hacia donde se dirigían los carros. Rostov fue con ellos. Delante de él iba un palafrenero conduciendo unos caballos. Tras el palafrenero iba un carro, y tras ella iba un anciano, probablemente cocinero, con las piernas curvadas. Tito, Tito, decía el palafrenero. ¿Qué? Respondía distraídamente el cocinero. Vete a trillar un ratito. ¡Ah, idiota! Aún pasó un cierto tiempo de silencioso avance y se repitió la misma broma. Capítulo 16. A las 5 de la tarde, la batalla estaba perdida en todos los puntos. Przebyszyski y su cuerpo del ejército ya habían entregado las armas. El regimiento de Perm, que estaba rodeado por todas partes por el enemigo, habiendo perdido, entre muertos, heridos y prisioneros, a 5 miembros del Estado Mayor, 39 oficiales y 1.684 soldados, y habiéndoles sido arrebatados 6 cañones, se encontraba completamente aniquilado. El resto de las tropas de Langeron y Dokhturov, mezcladas, se apretaban cerca de los estanques, en los pantanos y las orillas de Augest. Sin embargo, a las 6, en este punto, era donde aún se escuchaba el intenso cañoneo casi únicamente de los franceses, que habían colocado numerosas baterías en las laderas de las colinas de Pratzen, con la única intención de causarles el máximo daño, disparando sin fallar el tiro sobre la nutrida masa de rusos que se apretaban en los estanques, en una extensión de algo más de 4 verstas cuadradas. Los rusos respondían poco. La mayor parte de sus cañones se habían apresurado en avanzar, atascándose en los pantanos y hundiéndose en el quebradizo hielo. En la retaguardia, Dokhturov reunía al batallón, disparando y resistiendo contra los ataques de la caballería francesa tan firme y oportunamente que esos ataques pronto cesaron, tanto más cuando el día declinaba y comenzaba a anochecer, y resultaba más y más evidente que no se podía ganar la batalla. Pero todo el horror del día no estuvo ni en las colinas de Pratzen, sembradas de muertos y heridos sin recoger, ni en la columna de Przebyszyski, donde con lágrimas de rabia en los ojos, rodeado de sus muertos y heridos, rindieron armas por orden de los franceses, ni en los corazones de la gente, que no contaban con más de la mitad de sus compañeros, e incluso ni en el corazón del emperador, humillado, atormentado por el arrepentimiento, la compasión y el dolor físico,
solo con su maestrante, detenido sin ayuda, con un ardor interno en el cuerpo y con la impresión de ver la muerte y el sufrimiento que no le abandonaba, y sin fuerzas para ir más lejos, parado en la aldea de Ursitz, tumbado en una isba campesina sobre la paja, esperando en vano el consuelo físico a su sufrimiento, puesto que no pudieron conseguirle unas gotas de vino, y éstas le fueron negadas por los cortesanos del emperador Francisco, que se encontraban en la misma situación. Allí no estuvo todo el horror del día. Todo el horror del día se manifestó en la estrecha presa de Augest, en la que durante tantos años se había sentado pacíficamente el anciano alemán, pescando con su nieto, que remangándose las mangas de la camisa, rozaba en la regadera los plateados y temblorosos peces, en esa presa por la que durante tanto tiempo se acercaban pacíficamente los moravos sobre sus carretas de 2 caballos cargadas de trigo, con sus gorros de pelo y chalecos azules, y cubiertos de harina, con sus carros blancos, se alejaban por esa misma presa que bullía ahora hasta tal punto con cañones y soldados que no había sitio en una rueda, o apretado bajo la panza de un caballo, por donde no se colara un soldado, y no había ni un solo rostro en el que no estuviera impreso un humillante olvido de todos los sentimientos humanos y de las normas y la conciencia de un único sentimiento, el egoísta instinto de conservación. En esta presa acaeció el horror. Detrás, en la entrada de la presa, se escuchó la voz de un oficial, que gritaba con tanta decisión y autoridad que todos los que se encontraban cerca de él le prestaron atención involuntariamente. El oficial se encontraba de pie sobre el hielo del lago y gritaba que los soldados debían pasar por el hielo con los cañones, que el hielo aguantaba. Realmente el hielo soportaba su peso. En ese mismo instante, el mismo general que se había presentado en Braunau, que se encontraba arriba en la entrada, levantó la mano y abrió la boca cuando de pronto una de las balas silbió tan bajo sobre la muchedumbre que todos se agacharon. Golpeó algo, y el general gimió y cayó en un charco de sangre. Nadie pensó en levantarle, y ni tan siquiera le miró. ¡Al hielo! ¡Al hielo! ¡Vamos! ¡Da la vuelta! ¿Es que no oyes? ¡Vamos! De pronto, tras la bala que había caído sobre el general, se escucharon innumerables voces, como sucede siempre en las muchedumbres, sin saber ellas mismas qué gritaban y por qué. Uno de los cañones de atrás, que había entrado en la presa, torció hacia el hielo. La muchedumbre de soldados se arrojó instantáneamente desde la presa al hielo. Bajo uno de los soldados que iban delante, el hielo se resquebrajó y una de sus piernas se sumergió en el agua. Quiso ponerse de pie y se hundió hasta la cintura. Los soldados más cercanos se apelotonaron los unos contra los otros. El conductor del cañón detuvo su caballo, pero por atrás aún se oían gritos. ¡Al hielo! ¿Por qué se detienen? ¡Vamos! Los soldados que rodeaban el cañón azuzaron a los caballos para que avanzaran. Los caballos se pusieron en marcha. Un enorme trozo de hielo se desprendió, y todos se arrojaron hacia atrás o hacia adelante, tirándose al agua los unos a los otros con gritos desesperados que nadie pudo escuchar. ¡Hermanos! ¡Queridos! ¡Amigos! gritaba, escupiendo, un anciano oficial de infantería con la mejilla vendada, hundiéndose hasta la cabeza y emergiendo a la superficie. Se aferró al borde del hielo, apoyándose en él con los codos y la barbilla, casi consiguiendo salvarse. Pero un soldado se agarró al oficial apoyándose en sus hombros. Después le arrastró y él mismo se hundió. Y después se agarraron otros soldados, hundiéndose y tratando de salvarse, ahogándose despiadadamente los unos a los otros. Por atrás se seguían escuchando las descargas que se habían escuchado durante todo el día,
pero en el estanque y por encima de él volaban las balas, aumentando la confusión y el horror. Capítulo 17. En las colinas de Pratzen, en el mismo sitio donde había caído con la bandera en la mano, yacía el príncipe Andrei Volkonsky, perdiendo sangre, y sin él mismo saberlo, dejando escapar leves quejidos lastimeros e infantiles. A su lado sonó algo. Abrió los ojos. Sin que él mismo creyera albergar en sí la fuerza suficiente, escuchó su gemido y cesó de emitirlo. Ante sus ojos estaban las patas de un caballo gris. Miró más arriba con esfuerzo y vio encima de él un hombre con un sombrero de 3 picos, una levita gris, con un rostro feliz y a la vez infeliz. Este hombre miraba al frente con atención. El príncipe Andrei se puso a mirar en la misma dirección y vio los estanques de Augest e incluso la imagen del movimiento de los rusos sobre los estanques y el hielo, que desde la altura parecía un hermoso panorama móvil. Este hombre era Bonaparte. Le dio órdenes a los artilleros y miró hacia abajo a la derecha. El príncipe Andrei siguió la dirección de su mirada. Bonaparte miraba a un soldado ruso muerto. Miraba con atención, directamente a ese cuerpo, con la misma expresión indiferente con la que miraba a los vivos, como si le fuera necesario preguntar algo a ese cadáver. Pero no dijo nada, y siguió mirándole con atención e incluso se acercó a él. El soldado ruso no tenía cabeza, solo unos filamentos rojos de carne que le salían del cuello, y la hierba seca estaba completamente regada de sangre. La mano de este soldado había adoptado un extraño tranquilo gesto, con los dedos doblados, sujetándose del botón del capote. Napoleón se volvió de nuevo hacia el campo de batalla. Una hermosísima muerte, de un bello hombre, dijo él, mirando a la presa de Augest, y volviéndose de nuevo hacia el cadáver. Diga que la 20ª batería dispare algunas balas. Uno de los ayudantes corrió a cumplir la orden. Napoleón se volvió hacia la izquierda y reparó en el yaciente príncipe Andrei con el asta de la bandera tirada junto a él. La bandera ya se la había llevado algún soldado francés como trofeo. «He aquí un joven que ha sabido morir bien», dijo Napoleón, y a la vez, sin olvidar nada, dio en ese preciso momento la orden de comunicar a Lannes que avanzara hacia el arroyo la división de Friant. Volkonsky escuchó todo lo que decía Napoleón, que se encontraba sobre él. Escuchó la alabanza que Napoleón le había hecho, pero le interesaba tan poco como si una mosca zumbara por encima de él. Le ardía el pecho, sentía que estaba perdiendo sangre y veía sobre sí el cielo lejano, alto e infinito. En ese instante pensaba con tal claridad y veracidad sobre toda su vida, como no había pensado desde el día de su boda. Sabía que ese era Napoleón, su héroe, pero en ese momento Napoleón le parecía una persona tan insignificante en comparación con lo que sucedía en ese momento entre él, su alma y ese alto e infinito cielo con nubes que evolucionaban rápidamente por él. En ese momento le daba completamente igual quién estuviera a su lado o quién hablara de él. Estaba contento de que se hubieran detenido ante él y solamente deseaba que esas personas le ayudaran y le devolvieran a la vida que de tan diferente manera entendía ahora y que amaba ahora con tanta intensidad y que tenía intención de utilizar de modo tan distinto si la fortuna le concedía esa oportunidad. Reunió sus últimas fuerzas para moverse un poco e hizo un débil movimiento con las piernas que le arrancó involuntariamente un gemido de dolor. Levantad a este joven y trasladadlo al puesto de socorro. Y Napoleón siguió adelante al encuentro del mariscal Lannes, que se acercaba a Bonaparte felicitándole por la victoria.
El príncipe Andrei no recordaría nada más. Perdió el conocimiento a causa del terrible dolor que le originó la colocación sobre la camilla, el traqueteo del transporte y el tratamiento de la herida en el puesto de socorro. Se despertó más tarde, al final del día, cuando junto a otros oficiales rusos heridos y prisioneros le trasladaron al hospital. Las primeras palabras que escuchó cuando se despertó fueron las palabras de un oficial del convoy que decía apresuradamente: «Hay que detenerse aquí. Él vendrá ahora. Le satisfará ver a estos señores prisioneros. Hoy hay tantos prisioneros, casi todo el ejército ruso, que seguramente le aburrirá», dijo otro oficial. «No, ¿qué va? Dicen que este es el comandante de toda la guardia del emperador», dijo el primero, señalando a un oficial ruso con un uniforme blanco de la guardia, que Volkonsky instantáneamente reconoció como el príncipe Repnin. Se había encontrado con él en sociedad en San Petersburgo. A su lado se encontraba otro joven oficial de la caballería de la guardia. Ambos estaban heridos, y era evidente que ambos se esforzaban en tener un aspecto digno y afligido. Como si no diera todo igual, pensó el príncipe Andrei mirándoles. En ese momento se acercó Bonaparte a caballo. Le dijo algo sonriendo al general que iba a su lado. «Ah», dijo él al ver a los prisioneros. «¿Quién es el oficial superior?» Le dijeron que era el coronel, el príncipe Repnin. «¿Usted era comandante del regimiento de caballería del emperador Alejandro?», le preguntó Napoleón. «Comandaba un escuadrón», respondió el príncipe Repnin. «Su regimiento cumplió su deber con honor», dijo Napoleón. «La alabanza de un gran general es la mejor recompensa para un soldado», fue su respuesta. «Se la concedo con mucho gusto», dijo Napoleón, y preguntó: «¿Quién es ese joven que se encuentra a su lado?». El príncipe Repnin le dijo que era el teniente Sugtelen, que apenas pasaba de la edad infantil. Tras mirarlo, Napoleón dijo sonriendo: «Demasiado joven se le ha ocurrido venir a medirse con nosotros». «La juventud no impide ser valiente», respondió audaz y expresivamente Sugtelen. «Hermosa respuesta», dijo Napoleón. «Joven, usted llegará lejos». El príncipe Andrei, para completar el trofeo de los prisioneros, estaba también expuesto ante los ojos del emperador, y no pudo no llamar su atención. Napoleón evidentemente le reconoció. «Bueno, ¿y usted, joven?», se dirigió a él. «¿Cómo se siente?». A pesar de que 5 minutos antes el príncipe Andrei, aún con esfuerzo, había conseguido decir algunas palabras, ahora, sosteniendo fijamente la mirada del emperador, calló. De nuevo pensaba en ese alto cielo, que había visto al caer herido. Todo lo presente le parecía insignificante en ese instante. Le parecían estúpidas todas las afectadas y artificiales conversaciones de Repnin y Sugtelen. Tan pequeño e insignificante le parecía su propio héroe, visto ahora de cerca, y habiendo perdido esa aureola de secreto y de ignorancia, le parecía tan insignificante con su mezquina vanidad en comparación con ese alto cielo. Todo parecía inútil e insignificante en comparación con ese severo y majestuoso pensamiento que le provocaba el debilitamiento a causa de la pérdida de sangre, el sufrimiento experimentado y la cercanía de la muerte. Pensaba en la insignificancia de la grandeza y la insignificancia de la vida, de la que nadie podía comprender el sentido, y aún más sobre la insignificancia de la muerte, el sentido de la cual nadie de los vivos podía entender ni explicar. Sobre esto pensaba el príncipe Andrei, mirando en silencio a los ojos de Napoleón. El emperador, sin esperar respuesta, se volvió, y al alejarse le dijo a uno de sus mandos: «Que cuiden de estos señores, y que les lleven a mi campamento, para que mi doctor Larrey observe sus heridas. Hasta la vista, príncipe Repnin».
y él, espoleando el caballo, siguió adelante al galope. En su rostro se reflejaban la felicidad y la alegría de un muchacho de 13 años enamorado. Los soldados que llevaban al príncipe Andrei y que le habían quitado la imagen de oro que le había colgado a su hermano la princesa María, al ver el afecto con el que el emperador se dirigía al prisionero, se apresuraron a devolvérsela. El príncipe Andrei no vio quién y cómo se la había colgado, pero de pronto se encontró sobre su pecho la imagen sujeta a la fina cadena de oro. ¿Estaría bien?, pensó el príncipe Andrei, mirando a la imagen que su hermana le había colgado con tal piedad y emoción. ¿Estaría bien si todo fuera tan claro y sencillo como le parece a la pobre, bondadosa y encantadora princesa María? Qué bien estaría saber dónde buscar ayuda en la vida, y saber que su significado nos va a ser desvelado, y hallar ayuda incluso en la muerte, sabiendo firmemente qué habrá tras la tumba. Pero para mí, ahora, mientras muero, no hay nada seguro, excepto la insignificancia de todo lo que conozco, y la grandeza de algo que me es desconocido, pero importante. Las camillas comenzaron a avanzar. A cada bache sentía un insoportable dolor. Le aumentó la fiebre y comenzó a delirar. Sueños sobre una vida familiar tranquila, sobre su padre, su mujer, su hermana y el futuro hijo, el arrepentimiento en relación a su mujer y la ternura que experimentó la noche anterior a la batalla eran el principal fundamento de sus imaginaciones febriles. La vida tranquila y la apacible felicidad familiar en Lizzie y Gori le atraían hacia sí. Ya había logrado esa calma cuando se le apareció la figura del pequeño Napoleón, con su mirada fría, protectora y feliz con la infelicidad de otros. Le quemaba el pecho, haciéndole sufrir. Le arrastraba y le despojaba de ello a Volkonsky, de todo aquello que era tranquilo y feliz. Pronto todos los sueños se mezclaron y se fundieron en una masa, sombras de olvido y delirio, que sin lugar a dudas, según la opinión del mismo Larrey, debían conducir a la muerte más que a la curación. Es un hombre nervioso y bilioso, dijo Larrey. No se recuperará.